¿Alguna vez has estado caminando en la playa y te has topado con una poza? De repente encuentras todo un mundo contenido en ese charco de agua, pequeñas criaturas nadando y haciendo sus vidas completamente ajenas al gigante que las observa desde arriba. Hay algo increíble en eso, la forma en que mundos enteros pueden existir dentro de algo tan pequeño. En el desierto del Sahara Central, la Fundación SCP descubrió un pequeño mundo propio como nada que alguien haya visto antes. SCP-6011, también conocido como la Tierra Plana. SCP-6011 es un área circular que cuelga unos 5 centímetros en el aire. El radio del área abarca aproximadamente 500 metros y está enterrado a 156 metros bajo tierra dentro de un depósito de piedra caliza. El SCP existe como un plano bidimensional, objetos tridimensionales que pasan como si no estuvieran allí en absoluto. Todos los materiales que se encuentran dentro de SCP-6011, tanto orgánicos como inorgánicos, se asemejan a sus contrapartes tridimensionales. Hay una gran variedad de organismos vivos dentro de SCP-6011, designados SCP-6011-1. La instancia más pequeña de SCP-6011-1 se parece a los organismos unicelulares terrestres ordinarios. La especie más notable de SCP-6011-1 se conoce como Plana hominen. Lo más parecido que tiene SCP-6011 a los seres humanos. Los miembros de Plana hominem se asemejan al perfil lateral de un ser humano, con una cabeza visible que incluye un cerebro, una nariz y un ojo. También tienen distintos sistemas muscular, linfático, respiratorio, digestivo, nervioso, endocrino, cardiovascular, urinario y reproductivo. La única forma en que Plana hominem se mueve es a través de varias estructuras similares a cilios que también puede usar para recoger objetos. El Dr. Michaelis fue asignado a dirigir la investigación de SCP-6011 y sus diversos residentes. En busca de un mayor conocimiento de Plana hominem, el Dr. Michaelis decidió seleccionar a un sujeto para entrevistar sobre la naturaleza de SCP-6011. Se decidió por una persona educada llamada Iotis y decidió iniciar el contacto. Iotis estaba jugando solo en su oficina cuando el Dr. Michaelis emitió un sonido corto y agudo en un altavoz suspendido 5 centímetros por encima de él. Sorprendido por los sonidos, Iotis reaccionó diciendo, ¿disculpe? Cuando el Dr. Michaelis habló, Iotis quedó inmediatamente perplejo y asustado, incapaz de ver de dónde venía su voz. Se movió por la habitación palpando las paredes, buscando el origen de la misteriosa voz, mientras el Dr. Michaelis insistía en que se trasladara al norte y dejara de buscar. Iotis amenazó con llamar a la policía, acusando al Dr. Michaelis de ser un ladrón que había invadido su casa. El Dr. Michaelis intentó calmar a Iotis, recordándole que sus gritos molestarían a su hijo e hija. Esto solo alteró aún más el tema y acusó a Michaelis de ser un acosador además de un ladrón. Finalmente el Dr. Michaelis pudo someter al sujeto insistiendo en que no era un ladrón o un acosador, sino un mensajero. Prometió que Iotis o su familia no sufrirían ningún daño, solo si escuchaba lo que tenía que decir. Michaelis se identificó como médico y se unió a Iotis por su educación compartida. Iotis solicitó que Michaelis se mostrara, y dado que no podía hacerlo, bajó brevemente un pistón mecánico a la superficie de SCP-6011. Aunque Michaelis no podía cruzar a SCP-6011, esto le permitió introducir una presencia física en el área. Después de su conversación, Iotis accedió a participar en otra entrevista. Esta conversación en particular se vio interrumpida cuando dos policías se acercaron a la casa tras las quejas de ruido de los vecinos. Iotis llamó a Michaelis cuando se iba, refiriéndose a él como Ángel. Luego de este contacto inicial y la entrevista que siguió, el Dr. Michaelis y su equipo realizaron varias otras entrevistas con Iotis. A medida que se recopilaba más información a través de la observación y la conversación, Michaelis decidió organizar un seminario y una sesión de preguntas y respuestas con investigadores jóvenes de la Fundación sobre los detalles de SCP-6011. Durante el seminario, el Dr. Michaelis explicó la naturaleza de SCP-6011 y su descubrimiento. Las fuerzas coloniales italianas la encontraron por primera vez en 1912. En ese momento pensaron que era una forma extendida del sistema de cuevas, pero la Fundación sabía mejor. Después de presentar a los investigadores junior a SCP-6011, Michaelis proporcionó más información sobre el propio Iotis. Dejó en claro que no se debe burlar de Iotis por asumir que Michaelis es un ángel, y lo explicó de esta manera. Imagina que alguien aparece de repente dentro de tu casa. Imagina a alguien describiendo la forma directa de tu interior mientras te informa lo que está haciendo tu pariente en todo el país. ¿No gritarías también Ángel? Ángel, ¿dónde estás, Ángel?
Después de esta parte introductoria y tomándose un momento para conectar su libro La vida en el avión, que fue coescrito por el mismo Iotis, Michaelis abrió el turno de preguntas. Uno de los investigadores junior preguntó por qué los residentes de SCP-6011 se ven tan humanos. Michaelis respondió con una pregunta propia. ¿Acaso parecen humanos? ¿O es natural que nuestro cerebro establezca conexiones entre objetos con formas vagamente humanoides, ya que queremos tener una sensación de familiaridad con ellos? Michaelis confirmó que después de una cantidad significativa de pruebas, SCP-6011 definitivamente es bidimensional. De alguna manera no tiene ancho. Debido a esta diferencia dimensional entre SCP-6011 y el mundo ordinario, nada debe eliminarse de los límites del mundo plano. Forzar un objeto bidimensional o ente en nuestro mundo haría que se reorganizara para encajar en una configuración tridimensional, o haría que se desintegrara. En el mejor de los casos se deformaría. En el peor de los casos, sufriría una fisión nuclear instantánea. Tampoco se puede colocar nada dentro de SCP-6011 del mundo exterior. Los objetos tridimensionales pueden pasar temporalmente mostrando solo una sección transversal del objeto. La Fundación desaconseja intentar colocar objetos dentro, ya que cambiaría la entalpía del sistema. Durante su observación de SCP-6011, así como sus entrevistas con Iotis, el Dr. Michaelis descubrió una amplia variedad de hechos sobre la vida dentro de la Tierra plana. La plana Ominen vive en una sociedad feudal, donde las personas nacen en una posición de clase, y el papel de los padres se transmite a sus hijos. La jerarquía social se descompone en estados. Los estados están indicados por un color aplicado bajo la piel de cada persona en su nacimiento. No hay oportunidad para movilidad ascendente o para caer en desgracia, solo para permanecer en la posición en la que uno nació. Los del estado rojo pertenecen a la monarquía de SCP-6011. Los naranjas son administradores, los amarillos son sacerdotes, escribas y notarios. Los verdes son similares a la clase media de la Europa del siglo XVIII e incluyen maestros, médicos, abogados y otros profesionales educados. Los azules son comerciantes, vendedores y trabajadores calificados, y los púrpuras son los trabajadores manuales. Debido a la dificultad de realizar tareas en solo 2 dimensiones, los ciudadanos de clase alta tienen al menos 2 sirvientes cada uno, todos provenientes desde los estratos calificados debajo de verde. Debido a que la escritura física es difícil en los límites de SCP-6011, los miembros de la casta amarilla son entrenados como escribas de voz. Memorizan y repiten grandes cantidades de información, como libros completos, transcripciones de discursos o leyes. El entrenamiento en SCP-6011 también se basa en gran medida en la voz, y los teatros visuales se consideran un lujo solo para los ciudadanos de clase alta. El entretenimiento de la gente común se encuentra en el teatro de la voz, un lugar donde el entretenimiento se estructura en torno al diálogo y el sonido del ambiente creado artificialmente. Naturalmente, la Fundación no quiere que ningún civil se tropiece con SCP-6011. Aunque no representa una amenaza para la humanidad, el conocimiento de su existencia podría causar caos, y muy bien podría poner en peligro a los habitantes de SCP-6011. El sitio 044 se instaló alrededor de SCP-6011 para protegerlo. No se permite ninguna construcción dentro de un radio de 10 kilómetros del área, bajo la historia falsa de que el gobierno libio bloqueó el área con fines de conservación. SCP-6011 se almacena en una cámara sellada herméticamente, lejos de influencias externas. Todas las interacciones con SCP-6011 o cualquiera de los organismos que viven dentro de él deben ser aprobados por el investigador principal del sitio provisional 044. Se establece un sistema de monitoreo perpendicular a SCP-6011 para que el equipo de investigación pueda vigilar la actividad en el interior, sin molestar a los residentes. Desafortunadamente, el sistema de monitoreo no está exento de fallas. Un día hubo un mal funcionamiento en el sistema que provocó la ruptura de los rieles de la cámara, y varios componentes metálicos se soltaron y cayeron a la superficie de SCP-6011. No hubo daños, pero los objetos fueron vistos por varios ciudadanos. A la Fundación le preocupaba que la vista de piezas masivas de objetos misteriosos que aparecían y desaparecían repentinamente en un espacio público provocaría un pánico masivo entre las personas de SCP-6011. Sin embargo, el equipo de investigación se sorprendió al ver que las personas bidimensionales continuaban con su vida cotidiana. Realizaron una evaluación anticógnito peligro para determinar qué estaba causando esta respuesta extrañamente plácida a lo que debería haber sido un shock devastador para esta gente. Descubrieron un gran edificio, oculto por una forma de cognito peligro visual, con forma de octágono.
El monitoreo adicional de este edificio inusual capturó una grabación de voz de un escriba que recitaba un relato del desastre del equipo del monitor. Poco después, Otis fue sacado de su casa por oficiales que se negaron a revelar para qué organización trabajaban. Todo esto, el edificio, el arresto, el informe del incidente fue rastreado hasta una organización secreta que opera dentro de SCP-6011, conocida como los Doctores de la Iglesia. El grupo estaba formado por miembros de la casta amarilla y naranja, con una pequeña selección de agentes de campo verde, azul y púrpura. El equipo de investigación no pudo evitar notar cuán similares son los doctores de la iglesia a la misma fundación. Sus declaraciones de misión son muy parecidas, manteniendo un velo de secreto entre lo inusual y la población a la que han jurado proteger, mientras trabajan para comprender las anomalías que intentan ocultar. Todos los intrusos tridimensionales son borrados de la conciencia pública o escondidos de la gente en general. Investigaciones posteriores indicaron que el incidente habría destruido completamente el 6011 si los doctores de la iglesia no hubieran trabajado para desplegar anclas de realidad para mantener intacta la realidad básica del mundo. El Dr. Michaelis escribió sobre este grupo, apodado cariñosamente como la Pequeña Fundación, diciendo: "Cuando los miro veo, bueno, a nosotros", y agregando: "Una pequeña micaja de piedra caliza que cayó del techo del kart o un insecto que de alguna manera se abrió camino hacia la superficie de SCP-6011, entrando y saliendo de la existencia debe haberlos aterrorizado, y así encontraron una manera de ocultar todo lo que era ilógico del público en general, como hicimos nosotros". La realidad de SCP-6011 plantea algunas preguntas fascinantes, aunque un poco inquietantes. ¿Qué dimensiones hay de las que no tenemos conocimiento? Así como el ser de 2 dimensiones no puede concebirnos, ¿qué seres de 4 dimensiones, seres de 5 dimensiones, etcétera, podría haber por ahí a los que no podemos empezar a entender? Para una criatura sin concepto de una tercera dimensión, las criaturas que existen dentro de nuestro mundo parecen ángeles o incluso dioses. Quizás las cosas de este mundo que no podemos explicar son simplemente criaturas que existen en más dimensiones de las que somos capaces de concebir. La verdad, puede que no haya diferencia entre la Pequeña Fundación y la Fundación SCP que conocemos. Mirar a los residentes de SCP-6011 y todo lo que creen que saben podría animarnos a sentirnos superiores. Por el contrario, debería hacernos sentir curiosidad y tal vez incluso hacernos temer lo que tal vez no podamos entender. El Dr. Michaelis resumió sus pensamientos sobre SCP-6011 en su archivo. Tuvimos interacciones previas con entidades que decían provenir de dimensiones geométricas superiores, pero nuestra mente nunca fue realmente capaz de comprenderlas. Donde estamos tenemos la capacidad de imaginar las vidas de aquellos en el espacio bidimensional. Lamentablemente no se puede decir lo mismo de nuestra comprensión de la realidad de 4 dimensiones. A menudo se dice que el cerebro humano es como una computadora, así que al igual que una computadora nunca puede emular por completo una máquina más avanzada que ella misma, carecemos de la capacidad de comprender dimensiones superiores. En resumen, para una criatura fuera de nuestro entendimiento somos los ciudadanos de la Tierra plana, arrastrando los pies de un lado a otro, incapaces de ver lo que hay más allá. Ahora echa un vistazo a SCP-999, el monstruo de las cosquillas, y SCP-978, la cámara de los deseos, para más SCP seguros pero brillantes.